Ciertamente, he conocido numerosas historias extrañas de comunidades de propietarios a lo largo de los años. Casos de directivos ejerciendo un control excesivo sobre el color de los buzones, acaloradas discusiones sobre la altura del césped, todo el espectro de tales problemas. Sin embargo, mi experiencia personal las supera a todas. Probablemente establece un nuevo listón en cuanto a extralimitación de las comunidades de propietarios y estupidez consumada. Declararon que mi lago, mi magnífico lago alimentado por manantiales, la característica misma que motivó la compra de mi propiedad, constituía un riesgo de inundación. Un riesgo de inundación, en efecto. Esta serena extensión de agua, inalterable durante generaciones, fue repentinamente considerada una amenaza por ellos. ¿Y su respuesta a este supuesto peligro inminente? Lo vaciaron, lo desecaron por completo mediante bombeo, dejándolo convertido en una desolada herida fangosa. Luego, para rematar tan atroz acto, cubrieron el terreno devastado con pavimento y lo marcaron como aparcamiento. Una abrasadora, oscura e inerte extensión de asfalto reemplazó lo que una vez fue mi refugio personal, todo para habilitar unas pocas plazas adicionales para sus desmesuradamente grandes todoterrenos devoradores de combustible. No obstante, cometieron un error monumental. Decidieron enfrentarse a alguien a quien no debían. Soy Arturo Jiménez, ingeniero civil de profesión. Mi área de especialización es la hidrología, la ciencia del agua, su movimiento y su distribución. Créanme cuando afirmo que el agua, invariablemente descubre un camino. Esta historia es bastante extraordinaria, y su desenlace es algo que les costará creer. El origen de este asunto se remonta a unos 10 años atrás, al descubrir un pequeño rincón de paraíso enclavado junto a lo que entonces era una urbanización residencial relativamente reciente pero de rápido crecimiento conocida como Urbanización Los Sauces. El nombre resultaba bastante irónico, considerando que los promotores habían entubado la mayoría de los arroyos originales de la zona para optimizar las dimensiones de las parcelas. Mi terreno, en cambio, era una excepción. Consistía en una parcela de unas 2 hectáreas adyacente a la urbanización por uno de sus lindes, mientras que sus otros 3 perímetros seguían siendo principalmente bosque sin cultivar. Y la pieza central, su verdadera esencia, era un impresionante lago natural de casi 1 hectárea. Aunque no era inmenso, poseía una profundidad considerable, se alimentaba de manantiales, era notablemente cristalino y rebosaba vida acuática, black bass, percasoles y alguna que otra garza pescando pacientemente en sus orillas. Robles y arces maduros rodeaban su perímetro, con sus ramas arqueándose hacia la superficie del agua. Este lugar era mi refugio personal. Durante las sofocantes tardes de verano, nadaba en sus aguas, pescaba desde mi modesto bote de remos o simplemente me relajaba en el pequeño embarcadero de madera que había construido, observando cómo el atardecer teñía el agua con tonos anaranjados y púrpuras. El anterior propietario, un anciano que había residido allí durante 50 años, me informó de que el lago había existido desde que se tenía memoria, un elemento inalterable del paisaje. Era una hondonada natural que recogía agua de manantial y precipitaciones, descargándola gradualmente en el subsuelo y a través de una diminuta filtración, casi imperceptible, que finalmente llegaba a un arroyo lejano. Desde una perspectiva hidrológica, representaba un sistema impecablemente equilibrado, una balsa natural de retención y detención, por así decirlo. Durante los primeros años, simplemente lo disfruté, cuidando la propiedad y prefiriendo generalmente mi propia compañía. Sabía de la existencia de una comunidad de propietarios en la urbanización Los Sauces, pero como mi terreno no estaba técnicamente incluido en el plano original y no sentía ninguna inclinación por su piscina comunitaria ni por sus zonas comunes meticulosamente cuidadas y estériles, les presté escasa atención. Aquello, como demostrarían los acontecimientos, fue una postura ingenua. Las dificultades comenzaron sutilmente, como suele ocurrir. Comenzó con el señor Hernández, Gerardo Hernández. Ocupaba el cargo de presidente de la comunidad de propietarios, un caballero cuya sensación de importancia personal parecía crecer en proporción directa a la magnitud imaginada de su poder.
Era uno de esos individuos, de unos 50 y tantos años, invariablemente ataviado con polos de golf, una talla demasiado ajustada, con un rostro constantemente rubicundo que sugería o bien hipertensión o quizás simplemente una indignación persistente. Conducía un Escalade blanco brillante, de esos que nunca han conocido una mota de polvo, y parecía considerar la totalidad de la urbanización Los Sauces como su feudo personal. Mi primer encuentro significativo con él ocurrió cuando me envió una carta bastante formal, quejándose del aspecto descuidado de las asclepias silvestres que yo permitía crecer junto a mi valla colindante con una de las zonas comunes de la comunidad. Las estaba cultivando para las mariposas monarca, una pequeña iniciativa ecológica mía. Respondí explicándoselo cortésmente, pero Hernández no mostró ningún interés por la ecología a menos que se refiriera a franjas perfectamente uniformes en un césped químicamente saturado. Se enfureció. Protestó. Probablemente refunfuñó sobre el valor de las propiedades, pero como la linde de la valla era técnicamente mía y las asclepias no estaban clasificadas como nocivas por ninguna ordenanza municipal, tenía pocos recursos. No obstante, percibí que me había granjeado un adversario. O, más precisamente, él había decidido que yo era un obstáculo que requería ser eliminado. Durante el año siguiente aproximadamente, surgieron otros conflictos menores. Quejas sobre el sonido de las ranas que provenía de mi lago. Ranas, imagínense, en un lugar literalmente llamado Los Sauces. Advertencias sobre la visibilidad de mi compostador, a pesar de estar situado a unos 30 metros de cualquier terreno de la comunidad. En cada ocasión, revisaba las ordenanzas municipales, verificaba que actuaba dentro de mis derechos e informaba cortésmente de ello al señor Hernández. Cada uno de estos intercambios parecía intensificar su disgusto. Estaba claramente desacostumbrado a que alguien cuestionara sus decretos. Entonces, hace aproximadamente 2 años, comenzaron los rumores. Hernández comenzó a discutir en las reuniones de la comunidad, según me transmitió una vecina bastante comprensiva, la señora Garcés, una viuda reservada que apreciaba genuinamente el canto de los pájaros de mi propiedad, la necesidad de aparcamiento adicional para invitados. La urbanización Los Sauces, entiéndanme, se había construido con calles bastante estrechas y una capacidad mínima de aparcamiento en las entradas de las casas. Hernández imaginaba una agradable y bien organizada zona de aparcamiento, un monumento a su liderazgo previsor. El problema era la escasez de terreno común apropiado que no hubiera sido ya ajardinado, destinado a otro propósito. Y fue entonces cuando su atención, como la de un ave rapaz, se fijó en la zona infrautilizada que ocupaba mi espléndido lago. El primer ataque formal llegó en forma de informe de ingeniería, encargado por la comunidad, que aterrizó en mi buzón con un impacto perceptible. El documento, elaborado por una empresa de la que nunca había oído hablar pero que Hernández elogiaba como de primer nivel, determinaba que mi sereno lago centenario presentaba un considerable y creciente peligro de inundación para las propiedades situadas ladera abajo en la urbanización Los Sauces. Mi lago, un peligro de inundación. Me eché a reír. Era la afirmación más absurda que jamás había encontrado. En todo caso, mi lago disminuía el peligro de inundación. Funcionaba como un absorbente natural, recogiendo lluvias considerables y liberándolas gradualmente. El descaro, la mentira flagrante, era asombroso. Pero mi diversión se desvaneció al examinar la propuesta del informe. El lago debía ser drenado y el terreno nivelado para garantizar un control adecuado de las aguas pluviales, lo que, convenientemente, también crearía un sitio óptimo para unas muy deseadas instalaciones de aparcamiento comunitario. Un escalofrío me recorrió la espalda. Hernández ya no solo apuntaba a mis asclepias. Apuntaba al corazón mismo de mi hogar. Las líneas del conflicto estaban claramente establecidas. Comprendí al instante la estrategia que Hernández estaba empleando. Había fabricado una crisis, el peligro de inundación, para legitimar la toma de control del terreno que ocupaba mi lago, o al menos hacerlo inadecuado para su función natural y así poder convertirlo en su ansiado proyecto de aparcamiento. El informe de ingeniería que había obtenido era, francamente, una farsa. Lo examiné,
sintiendo mi criterio profesional ofendido con cada página. Estaba repleto de suposiciones, métodos defectuosos y conclusiones que parecían predeterminadas. Señalaban el aumento de superficies impermeables en los alrededores debido a la construcción como motivo de este supuesto peligro de inundación proveniente de mi lago, ignorando por completo que mi lago existía antes de toda esa construcción y había gestionado el agua en la zona impecablemente durante un siglo. Era un caso clásico de desviar la culpa. Incluso incluyeron algunas fotografías aéreas borrosas tomadas después de una tormenta especialmente intensa, de esas que ocurren una vez cada década, que mostraban el nivel del agua del lago ligeramente elevado, y presentaron esto como prueba de su potencial peligroso. La ironía, que solo llegaría a apreciar plenamente mucho más tarde, era su queja de que el agua no tenía a dónde ir mientras, al mismo tiempo, pretendían eliminar una de las características naturales de drenaje y retención más significativas de la zona. Mi primera acción fue redactar una refutación exhaustiva. Como hidrólogo, esta era mi área de especialización. Recopilé datos históricos de precipitaciones de la localidad, evaluaciones geológicas y mapas topográficos que databan de principios del siglo XX y que mostraban el lago como una característica permanente. Realicé mis propios análisis, mis propias simulaciones, demostrando inequívocamente que el lago actuaba como un amortiguador esencial, disminuyendo la escorrentía máxima hacia las secciones más bajas de la urbanización Los Sauces. En realidad, sostuve, su eliminación aumentaría el peligro de inundación para los representados por Hernández, ya que el agua de lluvia tendría menos áreas donde acumularse y filtrarse naturalmente. Detallé la biodiversidad que el lago sustentaba, su función en la recarga del acuífero local y mencioné varias directivas de protección ambiental que la comunidad parecía estar ignorando despreocupadamente. Presenté todo esto, meticulosamente organizado y encuadernado, en la siguiente reunión de la Junta Directiva de la comunidad. Hernández presidía en la cabecera de la mesa, con los brazos cruzados y una sonrisita de autosatisfacción en el rostro mientras yo exponía. Los otros miembros de la Junta, principalmente un grupo de aduladores que parecían intimidados por el comportamiento agresivo de Hernández, apenas me miraron. Cuando terminé, Hernández simplemente declaró: agradecemos su aportación, señor Jiménez. Tenemos nuestros propios especialistas y ellos tienen una opinión diferente. El bienestar de esta comunidad es de suma importancia. Luego pasó al siguiente punto del orden del día como si yo hubiera estado hablando de meteorología. El rechazo fue total. Busqué el consejo de un abogado, un hombre competente llamado Guillermo, que se especializaba en litigios sobre propiedades. Fue comprensivo pero pesimista. Arturo, comentó, las comunidades de propietarios son entidades complejas. Sus estatutos, condiciones y restricciones, ECRS, frecuentemente les otorgan una amplia autoridad. Si pueden persuadir a un juez, o incluso solo a sí mismos, de que existe un problema de seguridad válido, pueden ser extremadamente difíciles de detener, incluso si están invadiendo lo que parece ser su terreno privado, particularmente si el lago implica algún tipo de curso de agua compartido o un efecto percibido en las áreas comunes. Indicó que si bien una parte del lago estaba indudablemente en mi propiedad escriturada, su influencia, como describía el informe de la comunidad, se extendía más allá de los límites de mi propiedad. La comunidad sostenía que el riesgo que presentaba era para sus propiedades. Guillermo sugirió que podíamos impugnarlo, pero el proceso sería costoso, prolongado y el resultado era dudoso. Ellos poseían su informe pericial, por deficiente que fuera. Necesitaríamos nuestros propios peritos igualmente cualificados para rebatirlo en los tribunales. E incluso entonces, los jueces frecuentemente se remitían a las comunidades de propietarios en asuntos de seguridad comunitaria a menos que hubiera una prueba inequívoca de mala fe o negligencia grave, lo cual era difícil de establecer cuando ocultaban sus acciones tras una fachada de diligencia debida. Hernández, mientras tanto, estaba influenciando activamente a la comunidad. Organizó reuniones informativas, que la señora Garcés describió como Hernández vociferando sobre amenazas inmediatas y el egoísmo de una sola persona que ponía en peligro a toda la comunidad por un charco. Me describió como un solitario poco cooperador,
indiferente al bienestar de sus vecinos. Mostró pulcras ilustraciones arquitectónicas de la zona de aparcamiento proyectada, Plaza Hernández, como algunos satíricos ya la apodaban, con pequeñas medianas ajardinadas e iluminación ornamental. Aseguró a todos que aumentaría el valor de las propiedades y resolvería todas sus dificultades de aparcamiento. Algunos propietarios, especialmente aquellos que a menudo recibían visitas o poseían varios vehículos, fueron persuadidos. Otros se sentían aprensivos pero eran reacios a desafiar abiertamente a Hernández. La comunidad, como era de prever, votó a favor de aprobar el proyecto de remediación del lago y mejora comunitaria. Recibí una notificación formal por correo certificado, declarando que las operaciones para drenar el lago y construir la instalación de aparcamiento comenzarían en 30 días. Hacía referencia a varias estipulaciones del plan maestro de la comunidad relativas a la garantía de un drenaje correcto y al poder de la Junta para actuar en interés de la seguridad comunitaria. Equivalía a una declaración de hostilidades. La idea de aquellas máquinas, aquellas tuberías, profanando mi refugio, aniquilando algo tan exquisito y esencial por algo tan absolutamente común y antiestético, infundió en mí una furia tan intensa que era casi serena. Una rabia gélida y metódica. Realmente tenían la intención de proceder. Iban a aniquilar mi lago. Y reconocí con un sentimiento de desánimo que era improbable que los enfrentamientos legales preliminares los detuvieran con la suficiente antelación. El tiempo se agotaba. El día en que apareció la maquinaria está grabado indeleblemente en mi memoria. Me despertó el sordo rugido de vehículos pesados, el áspero petardeo de motores diésel. Mirando a través de mis cortinas, los vi. Una excavadora colosal, una niveladora, varios camiones grandes de plataforma transportando bombas enormes y rollos de tubería negra de gran calibre. Se estaban reuniendo en el terreno común de la comunidad que bordeaba la orilla de mi lago, la sección que Hernández había marcado astutamente como el principal punto de acceso para la remediación. El propio Hernández estaba presente, naturalmente, luciendo un casco amarillo brillante que parecía absurdo sobre su polo de golf. Gesticulaba ampliamente, dirigiendo a la cuadrilla de trabajo como un Napoleón de pacotilla. Una sensación de náusea me invadió. Mi abogado había logrado solicitar una orden judicial cautelar de emergencia, pero la fecha del juicio aún estaba a una semana de distancia, y me había advertido que el éxito era improbable. Hernández claramente intentaba anticiparse a ese plazo, con la intención de presentar al tribunal una situación irreversible. Un lago drenado, probablemente razonó, era más difícil de rellenar. Permanecí en mi pequeño embarcadero de madera, observador impotente de la desaparición de mi lago. Los operarios, hay que reconocerlo, parecían en su mayoría distantes, simplemente cumpliendo con su trabajo. Instalaron las bombas de alta capacidad. Con las mangueras de admisión extendiéndose en el agua prístina como serpientes depredadoras. Luego, con un estruendo atronador, las bombas cobraron vida. El agua, mi exquisita y limpia agua del lago, comenzó a salir a borbotones por las mangueras de descarga, dirigida hacia una zanja rápidamente excavada que conducía a una red de desagües pluviales a varios cientos de metros de distancia, un sistema diseñado para la escorrentía de agua de lluvia, no para el vaciado continuo de una extensión de agua de casi 1 hectárea. Observé cómo el nivel del agua comenzaba su descenso, gradual al principio, luego acelerándose. Los bordes del lago, que antes lamían suavemente la orilla, retrocedieron, revelando riberas fangosas que habían estado bajo el agua durante décadas. Los peces, desorientados y confinados en las charcas menguantes, comenzaron a agitarse frenéticamente. Garzas y garcetas, visitantes frecuentes de mi lago, volaban en círculos por encima, emitiendo graznidos de angustia, como si comprendieran la profanación que ocurría abajo. Fue un desastre ecológico en miniatura, orquestado por la ignorancia y la presunción. Intenté intervenir, hablar con el supervisor, presentando los documentos de mi propiedad, aclarando que una parte sustancial del lecho del lago me pertenecía. Simplemente hizo un gesto encogiéndose de hombros hacia Hernández, quien ahora observaba desde la comodidad con aire acondicionado de su escalade, y comentó: «Consulte con el jefe, amigo. Yo solo sigo órdenes».
Hernández, como era de esperar, se negó siquiera a bajar la ventanilla, ofreciéndome tan solo esa sonrisa exasperantemente engreída. El drenaje continuó durante 2 días atroces. El nivel del agua retrocedió metro a metro, descubriendo la topografía oculta del lago, sus regiones más profundas, los antiguos troncos sumergidos que habían albergado innumerables organismos. Pronto, no era más que una enorme hondonada fangosa, apestando a materia orgánica en descomposición y a vida acuática moribunda. Los manantiales que lo alimentaban todavía filtraban agua, formando pequeñas y míseras charcas, pero las bombas las eliminaban rápidamente. Mi lago había desaparecido, y el vacío que creó era ensordecedor. No más suave murmullo del agua, no más coro de anfibios, no más sonido de un pez saltando, solo una vasta lesión fangosa en el terreno. En una sola semana, incluso antes de la vista judicial por la orden cautelar que ya era irrelevante, las niveladoras comenzaron a trabajar. Empujaron y nivelaron el lodo fértil y oscuro, rellenando las áreas más profundas con grava gruesa y escombros de construcción. Los magníficos robles y arces centenarios que habían rodeado el lago, varios de ellos, cuyas raíces quedaron al descubierto o se consideraron un obstáculo para el trazado del aparcamiento, fueron talados sin miramientos, y sus venerables troncos arrastrados. Sentí cada corte de la motosierra como si fuera una herida en mi propio ser. Luego llegó el asfalto negro, caliente y humeante, extendido gruesa e implacablemente sobre el lugar de descanso final de mi lago. Apisonadoras lo comprimieron hasta convertirlo en una superficie estéril y anodina. Finalmente, llegaron las máquinas de señalización vial, pintando líneas blancas precisas para delimitar las codiciadas plazas de aparcamiento que Hernández había deseado durante tanto tiempo. Incluso hizo instalar un pequeño letrero: Aparcamiento Comunitario Urbanización Los Sauces, G. Hernández, presidente, su monumento a la miopía. La transformación completa de un lago vibrante a un espantoso aparcamiento llevó menos de un mes. Hernández se pavoneaba como un general victorioso. Algunos residentes le ofrecieron sus felicitaciones. La señora Garcés simplemente negó con la cabeza apesadumbrada cuando se encontró conmigo, diciendo: «Lo siento muchísimo, Arturo. Es una transgresión». Y lo era, en efecto. Fue un acto de profunda destrucción ecológica, motivado por una trivial importancia personal y una absoluta falta de consideración por cualquier cosa más allá de la comodidad artificial más superficial. Allí de pie, observando aquel repugnante cuadrado negro cociéndose bajo el sol. Un lugar antes tan vibrante de vida y encanto, algo dentro de mí se solidificó. La desesperación comenzó a transformarse en una determinación fría y meticulosa. Creían que habían tenido éxito. Creían que todo había terminado. No eran conscientes de lo que realmente habían iniciado. Habían pasado por alto, o quizás nunca comprendieron, la verdad elemental sobre el agua. Puedes desplazarla. Puedes redirigirla. Pero rara vez puedes vencerla. Busca perpetuamente su propio nivel. Recuerda perpetuamente su curso original. Y yo, Arturo Jiménez, ingeniero civil e hidrólogo, estaba a punto de proporcionarle una pequeña ayuda para recordar. Las semanas que siguieron a la pavimentación de mi refugio fueron desoladoras. Cada mañana, la primera imagen desde mi ventana era aquel ofensivo rectángulo de asfalto donde antes brillaba mi lago. El Escalade blanco de Hernández solía estar aparcado en el mejor sitio, naturalmente, cerca de la entrada, brillando bajo el sol. De vez en cuando me dedicaba un leve saludo con la mano si me veía, un gesto de desdén victorioso. El boletín de la comunidad se jactaba de la triunfal finalización del proyecto, enfatizando la mejora de las instalaciones comunitarias. Me mantuve alejado de mis vecinos, evité las discusiones. Me recluí en mi casa, en mi estudio y en mis reflexiones. La furia persistía, un nudo frío y denso en mis entrañas, pero ahora estaba superpuesta por un sentimiento de resolución. Ya no se trataba únicamente de venganza, aunque la idea de borrar aquella sonrisita de la cara de Hernández era innegablemente un poderoso incentivo. Esto concernía a la justicia. Concernía al equilibrio ecológico. Concernía a demostrar que la naturaleza,
y las leyes físicas que la rigen no pueden ser tan fácilmente ignoradas por decreto burocrático y pura ignorancia obstinada. Mi especialización, la hidrología, es frecuentemente malinterpretada. La gente imagina que solo se refiere a presas y ríos, pero su alcance es mucho más intrincado. Abarca el ciclo completo del agua: precipitación, infiltración, escorrentía, movimiento de aguas subterráneas, evapotranspiración. Implica comprender cómo el agua navega a través del terreno e interactúa con él, tanto visible como invisiblemente. Mi lago no había sido meramente una característica atractiva, era un componente fundamental del sistema hidrológico local. Servía como área de recarga natural para el acuífero somero bajo la urbanización Los Sauces. Funcionaba como una inmensa esponja, absorbiendo la precipitación, particularmente durante tormentas intensas, y luego liberándola gradualmente en la tierra o mediante una descarga superficial muy lenta. Esto regulaba los niveles de agua subterránea y gestionaba la escorrentía. Al drenarlo y, críticamente, al sustituir su lecho permeable por una superficie impermeable de asfalto de casi 1 hectárea de extensión, Hernández y sus asociados no solo habían aniquilado un hábitat, habían perturbado fundamentalmente el equilibrio hídrico de toda la región. Aquella enorme lámina de asfalto ahora funcionaba como una barrera masiva, impidiendo que el agua de lluvia se filtrara en el suelo donde había estado el lago. Esa agua, que anteriormente habría sido absorbida y gestionada por el lago, ahora tenía que encontrar una ruta alternativa. Y el agua, al estar sujeta a la gravedad, tiende a fluir cuesta abajo, casualmente, hacia la mayoría de las residencias en la urbanización Los Sauces, incluyendo la preciada propiedad del propio Hernández. Comencé mi investigación con seriedad. Esto ya no estaba impulsado por el sentimiento, esto se basaba en la ciencia. Recuperé los levantamientos topográficos originales de la zona anteriores a la urbanización. Poseía copias de la adquisición inicial de mi propiedad y las cotejé con los archivos municipales. Estos mapas ilustraban claramente las vaguadas y depresiones naturales, las antiguas rutas que el agua había seguido durante siglos. Mi lago, resultó ser, era la principal área de captación para una cuenca hidrográfica razonablemente considerable. Examiné los análisis de composición del suelo que se habían realizado antes de la construcción de la urbanización Los Sauces, predominantemente franco-arcilloso. No ideal para una rápida percolación, lo que hacía aún más crucial la función del lago como balsa de retención. Escruté meticulosamente el propio plan maestro de drenaje de la comunidad para la urbanización, el que supuestamente debían seguir. Estaba, como es común en tales proyectos, diseñado considerando las principales características hídricas existentes, incluyendo previsiones para la descarga y filtración de mi lago. No había ningún plan para la desaparición abrupta del lago. Luego, estudié los planos finales de obra del nuevo aparcamiento, que logré adquirir mediante una solicitud de acceso a la información pública al ayuntamiento, ya que cualquier modificación considerable del drenaje requiere permisos. Los planos eran deficientes. La nivelación era elemental, principalmente destinada a evacuar el agua del asfalto rápidamente. Pero, ¿hacia dónde se suponía que debía fluir? Principalmente hacia los puntos más bajos a lo largo de su periferia, que, para sorpresa de nadie, ahora estaban directamente aguas arriba de varias propiedades y también hacia los mismos desagües pluviales que se habían inundado cuando vaciaron mi lago. Esos desagües estaban diseñados para la escorrentía gradual de las calles, no para el torrente concentrado de casi 1 hectárea de asfalto no absorbente. Mi momento de lucidez no fue una revelación singular sino una convicción creciente basada en datos. La eliminación del lago había logrado dos cosas vitales: detuvo la recarga del acuífero local desde esa ubicación particular y concentró la escorrentía superficial. El nivel freático en las inmediaciones del antiguo lago probablemente disminuiría ligeramente al principio, pero el nivel freático general en las áreas dependiente descendente de la urbanización Los Sauces, privado de la influencia reguladora del lago y ahora expuesto a una escorrentía más directa desde la nueva superficie impermeable, era casi seguro que se elevaría, especialmente durante las estaciones más húmedas.
Las propiedades que antes se habían beneficiado de que el lago redujera el agua subterránea local ahora estaban a punto de experimentar lo contrario. Sus sótanos, sus semisótanos, sus cimientos, que habían disfrutado de condiciones comparativamente secas debido a que mi lago actuaba como un sumidero, iban a tener un desagradable despertar. Y el nuevo aparcamiento en sí, construido sobre lo que era esencialmente un humedal recuperado sin suficiente drenaje profundo, eso también prometía ser fascinante. El concepto de mi estrategia comenzó a tomar forma. No se trataba de destrucción. No iba a cavar canales ilícitamente ni a desviar tuberías al amparo de la oscuridad. Ese era el método de Hernández, burdo y transparente. Mi táctica sería sutil, basada en principios hidrológicos establecidos y completamente justificable. Aún conservaba la propiedad de mis 2 hectáreas. La comunidad había aniquilado el segmento de mi lago que se extendía ligeramente hacia lo que ellos afirmaban era una servidumbre de paso en área común para legitimar su acceso, pero la mayor parte del antiguo lecho del lago, ahora sepultado bajo su asfalto, seguía siendo teóricamente mío, o al menos el terreno que lo bordeaba directamente lo era. Mi intención era controlar el agua en mi propiedad y gestionar el agua que ahora drenaba del nuevo aparcamiento de la comunidad hacia o sobre mi terreno de una manera perfectamente legal e hidrológicamente sólida. Si esa gestión intensificaba inadvertidamente las dificultades que Hernández se había acarreado sin saberlo a sí mismo y a sus devotos seguidores, bueno, eso sería simplemente un resultado científico lamentable y enteramente previsible. Comencé examinando las configuraciones naturales de drenaje en mi propio terreno, los caminos que el agua había tomado consistentemente antes de que el lago se convirtiera en su principal depósito. Había vaguadas antiguas, casi imperceptibles, ligeras depresiones en el terreno que, durante décadas, se habían cubierto de maleza y llenado de hojas caídas. Estas vaguadas, si se limpiaban y quizás se renivelaban sutilmente, podrían dirigir el agua muy eficazmente. Y algunas de ellas, curiosamente, conducían en la dirección general de las partes más bajas de la urbanización Los Sauces, áreas que históricamente eran probablemente algo más húmedas antes de que mi lago madurara hasta convertirse en el eficiente regulador que llegó a ser. Luego evalué el nuevo aparcamiento en sí. Estaba nivelado para evacuar el agua, sí, pero no muy astutamente. Una porción considerable de la escorrentía de su límite sur, determiné, ahora fluiría directamente hacia el linde de mi propiedad. Anteriormente, esta agua habría entrado en el lago. Ahora, simplemente iba a llegar a mi terreno. Tenía todo el derecho a gestionar este nuevo flujo concentrado. Decidí construir una serie de jardines de lluvia y biozanjas a lo largo de ese linde. Estos son elementos paisajísticos diseñados para recolectar, retener temporalmente y filtrar la escorrentía de aguas pluviales. Son beneficiosos para el medio ambiente, visualmente atractivos, mucho más que el asfalto, y altamente eficaces. Diseñaría los míos para que fueran excepcionalmente eficientes en la recolección del agua del mal concebido proyecto de Hernández. Y sí, durante lluvias particularmente intensas, estos sistemas de recolección altamente eficientes llegaran a, digamos, desbordarse, bueno, el agua debe encontrar una salida. Y si yo, casualmente, mediante la observación meticulosa de los contornos naturales y quizás algunas mejoras menores, casi imperceptibles, en esas vaguadas preexistentes en mi propia propiedad, hubiera establecido caminos de menor resistencia, bueno, eso era simplemente una gestión prudente del terreno. No estaba instigando una inundación, simplemente estaba dirigiendo el agua que Hernández había desatado. Él había eliminado la capacidad del lago para absorberla. Simplemente iba a demostrar a dónde prefería ir ahora. La elegancia de ello residía en su inacción. No estaría bombeando agua a ninguna parte. Simplemente permitiría que la gravedad y la naturaleza, amplificadas por las propias acciones de Hernández, siguieran su curso natural. La idea trajo la primera sonrisa sincera a mi rostro en semanas. La partida había comenzado. La implementación de mi estrategia fue un ejercicio de paciencia y delicadeza. No alquilé maquinaria pesada ni creé un espectáculo significativo. En cambio, trabajé principalmente a mano, empleando una pala,
una carretilla y una aguda observación de los contornos. Comencé con las viejas vaguadas cubiertas de maleza en mi terreno, aquellas que los mapas históricos y mis propias observaciones indicaban que eran cursos de agua naturales. Las limpié de escombros, las profundicé solo marginalmente, nada drástico, simplemente lo suficiente para promover el flujo. Me aseguré de que tuvieran una pendiente suave y constante que se alejara de mi casa, y casualmente, serpenteara hacia las secciones más bajas de la urbanización Los Sauces, particularmente la zona donde se encontraba la residencia de Hernández, junto con las de varios de sus más fervientes aliados de la junta directiva. Fue un trabajo arduo, pero profundamente gratificante. Cada palada de tierra se sentía como un pequeño acto de restauración. A continuación siguieron los jardines de lluvia y las biozanjas a lo largo de la periferia de mi propiedad que colindaba con el gran aparcamiento de Hernández. Seleccioné plantas autóctonas reconocidas por su tolerancia al agua y sus extensos sistemas radiculares, cárices, juncos, lirios, cornejos. Estas no solo absorberían una cantidad sustancial de agua, sino que también ayudarían a desacelerar su movimiento, permitiendo que una mayor cantidad se filtrara en el suelo de mi propiedad, que era mi objetivo declarado y completamente válido. Sin embargo, diseñé la capacidad de estas características con gran precisión. Gestionarían espléndidamente un chaparrón de verano típico, pero un diluvio prolongado o el tipo de lluvia torrencial que experimentamos frecuentemente en primavera y otoño, la escorrentía de casi 1 hectárea de asfalto impermeable excedería rápidamente su capacidad de retención. Y el excedente, bueno, naturalmente se desbordaría y seguiría el curso de menor resistencia. Qué casualmente eran esas vaguadas recién restauradas. Todo era enteramente racional, completamente defendible como una gestión responsable de aguas pluviales en mi propio terreno en reacción al drenaje alterado resultante de la construcción de la comunidad. Incluso erigí un pequeño y refinado letrero, jardín de lluvia con plantas autóctonas, gestionando aguas pluviales naturalmente. Hernández probablemente lo observó y se mofó, percibiéndome simplemente como algún excéntrico amante de la naturaleza jugueteando con la tierra. No tenía ni idea de que estaba observando al arquitecto de su futuro aprieto acuático. La ciencia era irrefutable. El antiguo lecho del lago, ahora compactado y pavimentado, ya no servía como balsa de detención ni como punto de recarga para el acuífero directamente debajo de él. En cambio, funcionaba como un colector masivo de agua de lluvia, que luego descargaba rápidamente. Esta oleada abrupta de agua, sin camino ascendente hacia el lago, se veía obligada a moverse lateralmente y hacia abajo. El nivel freático en los suelos arcillosos circundantes, que había sido regulado por el lago actuando como un drenaje natural, inevitablemente comenzaría a subir. Consideren lo análogo a una bañera, el lago era el desagüe. Hernández había obstruido el desagüe y luego dirigido una manguera de bomberos, la escorrentía del aparcamiento, hacia el área general. La bañera estaba destinada a llenarse y finalmente desbordarse. Mis jardines de lluvia eran meramente un cortés esfuerzo por capturar parte del rocío inicial. El problema fundamental era el desagüe atascado y la persistente manguera de bomberos. Los indicios iniciales fueron discretos, manifestándose aproximadamente 3 meses después de la finalización del aparcamiento, coincidiendo con el inicio de las lluvias otoñales. La señora Garcés, mi fuente, mencionó casualmente que varios de sus vecinos situados más abajo en la pendiente se quejaban de olores húmedos y a moho en sus sótanos. Un propietario, un firme partidario de Hernández llamado Pérez, aparentemente descubrió una pequeña acumulación de agua en el taller de su sótano tras una lluvia nocturna especialmente intensa, un suceso que nunca había experimentado en los 10 años que llevaba ocupando la casa. Lo atribuyó a una bomba de achique defectuosa. Hernández, al ser interrogado, los desestimó como sucesos aislados y resultado de un mantenimiento diferido por parte de los propietarios individuales. La ironía era tan palpable que casi se podía saborear. Su nuevo aparcamiento, mientras tanto, no drenaba tan impecablemente como sus especialistas habían asegurado. Después de una lluvia considerable, extensos charcos poco profundos persistían durante días en ciertas porciones del asfalto, precisamente donde antes habían estado las secciones más profundas de mi lago,
casi como si el suelo debajo se negara a renunciar a su memoria. Los mosquitos, que nunca habían supuesto un problema significativo cuando los peces del lago controlaban su número, comenzaron a proliferar con entusiasmo en estos nuevos charcos estancados del aparcamiento y, como pronto supe, en los céspedes cada vez más anegados cuesta abajo. Luego llegó el primer sistema de tormentas verdaderamente importante de la temporada. Llovió constantemente durante 3 días, no un diluvio, sino una lluvia constante y empapadora, del tipo que pone a prueba a fondo la capacidad de drenaje de un paisaje. Observé desde mi ventana, taza de café en mano, cómo mis jardines de lluvia funcionaban exactamente como estaba previsto. Se llenaron de agua, y las plantas autóctonas parecían vibrantes y contentas. La escorrentía de la insensatez de Hernández corría en láminas por el asfalto, llegaba al borde de mi propiedad y era contenida en gran medida. Pero a medida que la lluvia persistía, día tras día, los jardines alcanzaron su punto de saturación. El agua comenzó a fluir suavemente sobre sus bermas, derramándose en las vaguadas despejadas. Y esas vaguadas, ahora sin obstáculos, cumplieron su función perfectamente, canalizando el agua sobrante lejos de mi casa y cuesta abajo por sus antiguos cauces predeterminados. La semana siguiente. El descontento dentro de la urbanización Los Sauces se intensificó. El sótano de Pérez ya no solo tenía un charco, contenía unos 8 centímetros de agua estancada. Varias otras residencias de su calle informaron de problemas análogos. Los céspedes estaban empapados y permanecían saturados mucho después de que cesara la lluvia. El propio jardín delantero meticulosamente cuidado de Hernández, me complació observar durante un paseo en coche, había adquirido una notable textura esponjosa, y sus galardonados rosales cerca de los cimientos de su casa parecían decididamente enfermos, con el follaje inferior amarilleando. Se le observó hurgando en su césped con enfado con una horca de jardín, probablemente sospechando una tubería de riego rota. Todavía no había hecho la conexión. Estaba tan convencido de su propio genio al resolver el dilema del aparcamiento que no percibió el problema hídrico mucho mayor que había ingeniado. El agua, privada de su refugio ancestral en mi lago, comenzaba paciente e implacablemente a reclamar su dominio, o al menos a hacer notar profundamente su presencia en las zonas recién convertidas en las más bajas y saturadas que el proyecto de Hernández había creado involuntariamente. El delicado arte del reajuste acuático estaba en pleno apogeo. El verdadero espectáculo comenzó la primavera siguiente. Experimentamos un marzo excepcionalmente húmedo, seguido de una secuencia de esos diluvios arquetípicos de abril que pueden saturar rápidamente la tierra. Mis jardines de lluvia y vaguadas estaban ya bien establecidos, la flora floreciente, los canales despejados. La enorme extensión impermeable del aparcamiento de Hernández recogió hasta la última gota de aquella prodigiosa lluvia, y, sin otra salida alternativa, la dirigió hacia el linde de mi propiedad. Mis sistemas acomodaron elegantemente lo que pudieron y luego, con igual aplomo, transmitieron el voluminoso excedente por las rutas meticulosamente preparadas. El impacto en las porciones cuesta abajo de la urbanización Los Sauces ya no era discreto, era sorprendente. Los céspedes no solo se volvieron esponjosos, se transformaron en auténticos pantanos. Los propietarios informaron de bombas de achique funcionando incesantemente, solo para fallar posteriormente. Los sótanos que habían permanecido perfectamente secos durante años ahora estaban crónicamente húmedos, con un moho conspicuo ascendiendo por las paredes. El olor a humedad que la señora Garcés había notado evolucionó hasta convertirse en un hedor penetrante a mildiú en varias casas. Las entradas de los garajes comenzaron a mostrar grietas a medida que el suelo saturado debajo de ellas se desplazaba. Un individuo desafortunado, un adulador de Hernández que había sido particularmente elocuente al respaldar la destrucción del lago, descubrió que todo su jardín trasero se había metamorfoseado en un estanque poco profundo y fétido, completo con una floreciente población de ranas muy ruidosas, un detalle de justicia poética que no me pasó desapercibido. El preciado aparcamiento de Hernández tampoco salió indemne. El ligero encharcamiento del otoño se había intensificado. Áreas sustanciales del asfalto, especialmente donde habían existido las secciones más profundas de mi lago, comenzaron a hundirse marginalmente.
Surgieron fisuras, y el agua se filtraba hacia arriba a través de ellas. Parecía que el suelo debajo, completamente saturado y privado de su drenaje natural hacia el lago, ahora estaba contraatacando. El aparcamiento, su monumento al progreso, comenzó a parecer descuidado y pantanoso en sus perímetros. Algunas de las plazas de aparcamiento se volvieron inutilizables debido al agua estancada o a los bordes fangosos. Su escalade blanco reluciente ahora mostraba frecuentemente una atractiva capa de barro en sus neumáticos y en la parte inferior de la carrocería, para su evidente irritación. Las reuniones de la comunidad, según los relatos de la señora Garcés, pasaron de los discursos autocomplacientes de Hernández a altercados caóticos e iracundos. Los residentes presionaban para entender qué estaba ocurriendo, porque sus propiedades se estaban transformando inesperadamente en humedales. Hernández. Con un aspecto progresivamente más estresado y menos rubicundo, más bien de un verde pálido y húmedo, reflexioné, intentó inicialmente atribuirlo a precipitaciones sin precedentes y al deterioro de la infraestructura. Contrató a un nuevo equipo de especialistas, una empresa de ingeniería diferente esta vez, probablemente una que no estaba en su lista de felicitaciones navideñas. Investigaron, recogieron muestras de suelo y parecían extremadamente preocupados. Yo, naturalmente, adopté la personalidad del observador preocupado y ligeramente perplejo. Cuando se me acercaban vecinos preocupados, negaba con la cabeza en señal de condolencia. Es una verdadera lástima lo que está ocurriendo, comentaba. Saben, no soy una autoridad en este tipo de asuntos, pero ciertamente hace que uno reflexione sobre las consecuencias de alterar el nivel freático natural de forma tan significativa. Aquel lago, verán, retenía una gran cantidad de agua. Y este nuevo aparcamiento, bueno, es una extensión considerable de superficie dura donde antes el agua solía absorberse. Entonces señalaba mis florecientes jardines de lluvia. He estado esforzándome por gestionar la escorrentía en mi propiedad de la manera más eficaz posible, pero hay un límite a lo que uno puede lograr cuando todo el sistema está alterado. A veces, durante las reuniones de la comunidad, a las que volvía a asistir simplemente para observar el pandemonio en desarrollo, planteaba preguntas inocentemente. ¿Alguien ha contemplado si la eliminación del lago y la compactación de esa área para el aparcamiento podrían haber, quizás, redirigido los flujos de agua subterránea o elevado la presión hidrostática sobre los cimientos en las zonas más bajas? Solo una observación de un no experto, por supuesto. La frase, presión hidrostática, flotaba en el ambiente, sonando ominosa y costosa. Hernández me fulminaba con la mirada, pero difícilmente podía reprimir a un residente que planteaba una pregunta aparentemente sensata. Los nuevos consultores finalmente presentaron sus hallazgos a la junta directiva de la comunidad. Logré obtener una copia compartida subrepticiamente de un miembro de la junta ahora completamente desencantado que había llegado a lamentar silenciosamente haber apoyado alguna vez a Hernández. El informe era devastador. Corroboraba todo lo que yo sabía que era un hecho: la eliminación del lago, junto con el establecimiento de la extensa e impermeable superficie de aparcamiento, había perturbado catastróficamente la hidrología local. El nivel freático en las zonas afectadas había subido varios metros. El suelo estaba completamente saturado. Sus sugerencias eran una catástrofe para la comunidad: una amplia renivelación de las áreas comunes, la instalación de una red complicada y extremadamente costosa de drenajes franceses y nuevos y más profundos colectores de aguas pluviales en todas las partes afectadas de la urbanización, y, lo más alarmante para Hernández, recomendaciones para que los propietarios individuales instalaran robustos sistemas de impermeabilización, drenaje interior y exterior, y múltiples bombas de achique de alta resistencia, todo ello a su propio y considerable coste. El gasto proyectado para la parte de la remediación correspondiente a la comunidad se disparó a cientos de miles de euros, necesitando enormes derramas extraordinarias que incitaron a una rebelión abierta entre los residentes. La autoridad de Hernández, antes incuestionable, se desintegró. Su residencia, observé con sombría satisfacción, estaba entre las más gravemente afectadas. Su sótano era una ruina total, y una nueva característica acuática permanente se había materializado en su jardín trasero,
desafiando tenazmente todos los esfuerzos por drenarla. Sus preciados rosales habían perecido hacía tiempo. Su escalade estaba perpetuamente mugriento. En una reunión de emergencia de la comunidad especialmente contenciosa, donde los residentes exigían vociferantemente su destitución, Hernández finalmente se derrumbó. Se levantó, con el rostro ceniciento, y declaró que dimitía como presidente, con efecto inmediato, atribuyéndolo a problemas de salud. La sala no estalló en aplausos, sino en una especie de liberación exhausta, pero todavía indignada. Las consecuencias fueron desorganizadas, costosas y profundamente gratificantes. La comunidad, bajo un nuevo y humilde liderazgo, se vio obligada a obtener un préstamo sustancial para iniciar las reparaciones de drenaje más críticas. El tan codiciado aparcamiento se transformó en un emblema de la imprudencia de Hernández, parcialmente inundado durante meses, con el asfalto fracturándose y deformándose. Muchas de las plazas permanecieron inutilizables. Mi propiedad, naturalmente, no se vio afectada en absoluto. Mi casa, situada en un terreno ligeramente elevado y protegida por mis vaguadas y jardines de lluvia meticulosamente diseñados, permaneció seca e intacta. Incluso comencé un nuevo proyecto en mi porción del antiguo lecho del lago, no una restauración completa del lago, pues eso ya era inviable, sino la creación de una serie de estanques y humedales interconectados, una encantadora característica acuática de aspecto natural que una vez más atrajo pájaros, ranas y libélulas. Era mi pequeño rincón de paraíso, revitalizado, y una persistente advertencia visual para la urbanización los sauces sobre el tratamiento adecuado del agua. Algunas residencias en las áreas más bajas nunca se recuperaron por completo y se vendieron con una pérdida considerable, con sus nuevos propietarios sombríamente conscientes de los persistentes desafíos de gestión del agua. Hernández, supe, malvendió su casa por una miseria y se mudó a otra comunidad autónoma. Mejor así. Asfaltaron el paraíso y levantaron un aparcamiento. Yo simplemente, de manera suave y sistemática, les recordé que la naturaleza invariablemente tiene la última palabra. Y ocasionalmente, trae la marisma consigo, directamente a tu umbral, especialmente cuando le has extendido una invitación obstruyendo su drenaje natural. Es verdaderamente exasperante cuando tales grupos creen poseer un conocimiento superior, particularmente cuando sus conclusiones están tan profundamente equivocadas.